Buenas tardes, presidente. Bona tarda. Senyor Crusset, deixi'm que comenci dient-li que ens sembla molt interessant determinades propostes que vostès plantegen. De fet, el govern de Pedro Sánchez, el govern de coalició, ja està treballant, ha treballat i continuarà treballant en el suport als autònoms, en l'alleugerament en moments de dificultat y en mesures para protegir la clase mitjana. Pero francamente nos ha sorprendido su moción. Una moción que marca un posicionamiento político más que la voluntad real de legislar. Son 64 puntos sin efecto legislativo alguno y de su intervención lo ha dicho claramente. Queremos que se mojen. Bueno, en todo caso la moción es un punto de partida para debatir y consensuar. Pero antes, señor Crusset, debemos salir del marco mental de la confrontación que impone la derecha del Partido Popular y de Vox. Sí, de Vox también, claro que sí, porque ustedes, señores de Vox, llevan condicionando al PP todos sus gobiernos autonómicos con terribles consecuencias y lo peor es que el PP les compra el relato. Como el cambio climático, y les explico aquí en este artículo cuyo negacionismo impone Vox al PP en la Generalitat, que agravó un 20% la virulencia de la Dana. Señores del PP y de Vox, ambos demonizan el escudo social y con los datos en la mano fue precisamente el escudo social el que redujo la inflación del 10 al 2%. Cuestionan la dependencia energética cuando tenemos récord histórico en renovables y hablan también de listas de espera. ¿Qué hubiera sido de la dependencia si este Gobierno no lo hubiera reforzado con 3.000 millones de euros más? Porque está claro que hay dos modelos. El modelo de PP y Vox, que rechazan los impuestos cuando afectan a las grandes fortunas, a bancos o a las empresas energéticas, o el modelo de este Gobierno que destina los impuestos, porque los impuestos tienen que existir si después queremos apagar incendios, al ingreso mínimo vital, al bono social y a proteger, como en este caso este Real Decreto, con 5.000 millones de euros a toda la ciudadanía y a las empresas de los efectos de esta maldita guerra de Trump en Irán. Dos modelos que son antagónicos, señorías. El de los regalos fiscales de PP y Vox, el que amnistía a los defraudadores, el que vende el BOE a cambio de favores o el que apuesta por un modelo económico que redistribuye y que nos protege a todos y a todas. Sí, señor Crusset. Como usted mismo reconoce, España está creciendo como nunca. El crecimiento económico de España en la Unión Europea es un hito, una prosperidad económica que efectivamente ha de buscar el progreso compartido de la mano de la justicia social y la cohesión territorial. Y señor Rodríguez del PP, España y Cataluña crecen a un ritmo impensable desde hace 6 años. Según CaixaBank Research, no lo dice el Gobierno, lo dice esta entidad, la renta bruta disponible de los hogares creció casi un 11% interanual en el tercer trimestre del 2024. Un crecimiento claramente por encima de la inflación y un crecimiento mucho más vigoroso que el de la media de la eurozona. Señor Rodríguez, el dato mata relato. El Gobierno, ante las diversas crisis, ha desplegado un escudo social que hoy nos permite generar economía progresista y distribuirla equitativamente. Y les recordaré, 1,5 millones de trabajadores autónomos fueron protegidos en la pandemia, lo que les permitió, primero, que no cerraran sus negocios y, segundo, que hoy haya más autónomos que nunca. ¿Y qué decir de la educación, cuyo presupuesto se ha visto incrementado en un 100% desde 2018? Señor Crusset, esta moción pone de relieve a colectivos como los pescadores, autónomos, evidentemente maestros, de los que nosotros nos preocupamos y ocupamos. Estará conmigo que el Real Decreto Escudo Social fue una oportunidad perdida al no convalidarse. Un Real Decreto Ley que hablaba de medidas reales por vivienda, energía y 20.000 millones de euros para las comunidades autónomas. ¿Sabe quién no contempla su moción? Pues ni los jóvenes, ni la brecha de género de las mujeres, ni evidentemente la pobreza en pensiones para muchas de ellas. Por ello les invito a un debate sincero, sereno y reflexivo, como el que hacemos en el Pacto de Toledo. Y mire, le recomiendo que lea la intervención de hoy del presidente del CES, Antón Costas,
quien ha dicho que evidentemente el consenso en reformas estructurales son los que hacen grande a un país como España, referente mundial en el acuerdo y en el consenso. I acabo. Senyor Crusset, seiem i xerrem, negociem i intentem pactar, perquè segur que tenim més punts de trobada que de sortida. Y como dice el presidente Salvador Illa, debemos ser capaces de dar seguridad y confianza a la ciudadanía en momentos de incertidumbre. Esta es nuestra mano tendida. Pasemos de la confrontación querida del PP y de Vox y de una moción estéril a una reforma que nos permita, desde el consenso, transformar de la vida de la gente para mejorar, evidentemente, su futuro, su proyecto vital. Los socialistas actuamos como pensamos, trabajando por el bien común para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Perea. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández González. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos debatiendo esta tarde, a finales ya de esta tarde, una moción que trae causa de una interpelación que la semana pasada formalizaba el grupo de Junts per Catalunya. Se trata de una moción, bien es cierto que no hay ninguna limitación reglamentaria, pero de una moción extremadamente extensa. Se compone ni más ni menos que de 57 puntos. Y ya les anticipo, señorías, que en muchos de ellos estamos de acuerdo. En el Partido Popular compartimos muchísimos de los aspectos que se contienen en esta moción. Otros no. Otros ni los compartimos ni los podemos compartir. Pero a lo largo de esta tarde se oyen cosas ciertamente chocantes. Al portavoz de Junts le censura a la izquierda y la izquierda más radical que presenten una serie de planteamientos que yo diría son consustanciales a su forma de hacer y entender la política. Pero curiosamente, hace 2 años y medio, un mes de noviembre, en este mismo salón de plenos se votaba la investidura del señor don Pedro Sánchez Castejón. Era la primera vez en la historia de España que un presidente que no había ganado las elecciones era elegido presidente de gobierno. La primera vez en la historia de España. Y quienes dieron los votos para que ese disparate político se llevase a feliz término fueron, entre otros, los diputados de Junts, y yo se lo tengo que decir con amabilidad pero con claridad, para que los señores de Sumar tuvieran 5 ministros en el Gobierno de España. 5 ministros que hacen política de izquierda radical, política que contraviene las premisas en materia impositiva, en materia laboral, en materia de autónomos, en materia de agricultura, en materia de pesca y en tantas y tantas materias como ustedes van dibujando a lo largo de su iniciativa. Y hace 2 años y medio, señores de Junts, ustedes decían que ese apoyo traía causa de un escrito que se componía de 1.486 palabras. 1.486 palabras eran la base del acuerdo entre el Partido Socialista de Sánchez y el partido de Junts per Catalunya. Y yo tengo que preguntarles en nombre del PP, ¿qué ha pasado con esas 1.486 palabras? Ah, que Sánchez les engañó. Pues vaya sorpresa más grande, porque el señor Sánchez hace de la política un engaño diario y permanente. Y ustedes deberían saberlo perfectamente, porque el señor Sánchez
yo creo, como se dice en términos coloquiales, y me lo van a perdonar, engaña hasta el médico. Y todo lo que aquí se contiene, señorías, hace referencia a impuestos. Hace referencia a impuestos y estos días nuestra portavoz parlamentaria le dirigió una carta muy correcta y muy minuciosa al ministro Bolaños pidiéndole que se deflactara el IRPF para que los impuestos pudiesen aliviar la carga a la clase media trabajadora en nuestro país. Vamos a ver el éxito que en la carta que se remitió al ministro se puede plantear a lo largo de estos días. Y el presidente Feijóo planteó también un contrato con los autónomos, que garantiza que los autónomos no se conviertan, como dijo mi compañero en la anterior intervención, en un cajero automático. Los autónomos tienen que tener, porque es el único país en la Unión Europea que pagan el IVA a los que facturan menos de 85.000 euros. Y no solamente pasa eso, pasa que, consecuencia de la política de la señora Montero, España paga una sanción con carácter periódico. Luego, fastidiamos a los autónomos y los españoles pagamos, desde luego, la ineficacia de este Gobierno, que no cumple ni la transposición de las directivas europeas. Y también el presidente Feijóo planteó un plan en materia de vivienda, porque son ustedes, desde luego, en el Gobierno socialista, un desastre en gestión de vivienda. Hacen poco y hacen mal. Y los jóvenes son los primeros perjudicados de unas políticas vacías, carentes de contenido, con una fiscalidad que no se atempera a sus necesidades y, en definitiva, con unos jóvenes que son los que más tarde en la historia de nuestro país pueden aspirar a tener una vivienda propia y obtener una independencia en toda su vida. Y, señorías, y con ello finalizo, efectivamente lo dicen en la exposición de motivos la moción. Las políticas del Gobierno asfixian el tejido productivo. Totalmente de acuerdo. Estancan la productividad. Totalmente de acuerdo. Destruyen la competitividad internacional. De acuerdo. Alimentan la inflación e incrementan la presión fiscal hasta límites insostenibles. Desde luego, lo que acabamos preguntándonos, señorías, es ¿qué hacen ustedes apoyando el sanchismo? Esta moción de una tarde del martes no va a ningún sitio. Lo que necesita este país, lo que necesitamos los españoles, es una moción de censura para echar a Sánchez del Gobierno y que podamos vivir con prosperidad económica y, desde luego, en condiciones de competitividad y en condiciones más saludables que las que tenemos en la actualidad, donde la corrupción es carta de presentación y de naturaleza, desgraciadamente. Muchas gracias, señora Fernández. Les aviso para la organización que veremos esta tarde esta última moción que ahora vamos a ver y dejaremos las otras dos para mañana. ¿De acuerdo? Continuamos ahora con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela. Gracias, presidenta. Debatimos hoy la moción derivada de la interpelación urgente del Grupo Popular sobre las medidas de Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán sobre familias y empresas españolas. Explicaré cómo los acontecimientos últimos confirman la necesidad de esta moción. Tras semanas sin actuar, el Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 7/2026,
no por anticipación, sino forzado por la realidad. Pero ya antes, las familias venían sufriendo una pérdida de poder adquisitivo. Precios acumulados al alza, en los alimentos más del 41% y en otros productos básicos subidas más fuertes, mayor presión fiscal, 2,1 puntos de PIB frente a la caída de la presión fiscal en la Unión Europea y una caída del salario real neto del 1,2 desde 2018. Y a mayores, en este contexto, han tenido que asumir el encarecimiento de la energía, el transporte y los bienes esenciales. En definitiva, pagar más por todo, mientras que el Gobierno permanecía inactivo y, eso sí, aumentaba la recaudación. Si observamos lo ocurrido en España, podemos extraer una primera conclusión. En Europa, primero, que la mayoría de los países europeos han actuado con anticipación para hacer frente al impacto económico de esta crisis. Países como Italia, como Portugal, pusieron en marcha medidas de control de los precios energéticos y ayudas directas que paliaron mucho antes los efectos de la inflación y ofrecieron una mayor estabilidad tanto a familias como a empresas. Sin embargo, en España la situación ha sido diferente. Aquí la respuesta llega tarde. Medidas que entraron en vigor hace apenas 3 días, cuando los efectos de la crisis ya llevaban tiempo siendo evidentes, lo que reduce la eficacia de las ayudas porque deja durante más tiempo a familias y empresas sin el apoyo necesario. Y la respuesta, el Real Decreto 7/2026, es, ante todo, insuficiente y una mala copia de las medidas que el Partido Popular viene planteando desde el inicio de la crisis. Y este es el problema, porque el Real Decreto Ley no incluye decisiones que tendrían un impacto real e inmediato en la economía de las familias. No hay una adaptación del IRPF a la inflación que incluya los 3 primeros tramos, los mínimos personales y duplique los mínimos por descendientes para ayudar más a las familias con hijos. Es necesario devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años e impedir que paguen más sin haber ganado más. En su lugar, el Gobierno vuelve a recurrir a su esquema tradicional, medidas parciales, muchas de ellas diferidas, combinadas con instrumentos financieros que trasladan el problema hacia adelante, pero que no resuelven el presente. Se actúa tarde y con una intensidad claramente insuficiente. Ahora bien, si el contenido del Real Decreto resulta limitado, como estoy demostrando, la forma en que se ha aprobado es aún más reveladora. Lo que ocurrió en el Consejo de Ministros el pasado viernes solo podemos calificarlo de esperpento. Ha sido una ópera bufa impropia de una democracia seria. Un Consejo de Ministros que ni siquiera pudo arrancar porque parte del Gobierno no quería sentarse mientras no se atendiesen sus exigencias, obligando a la negociación a última hora que nada tenía que ver con la urgencia económica que realmente tenían que abordar. El resultado fue una solución improvisada: dividir la respuesta en 2 reales decretos, el 7 y el 8, no por razones de coherencia, sino para tapar una crisis interna. Y lo más preocupante, además del drama vivido, ha sido cómo lo despachó el presidente Sánchez, calificándolo de salseo. Señorías, lo que Sánchez llama salseo es, en realidad, un Gobierno bloqueado ante una crisis económica. Y todo esto ocurre porque el presidente no puede ejercer como tal. Es el primer caso en el que un presidente de Gobierno no puede cesar a sus ministros, porque sabe que si destituye a los rebeldes de Sumar, que le plantaron cara y quisieron desafiarlo, arriesga su propia continuidad. Ni nombró ministros, ni puede cesarlos. Es un presidente capaz de todo menos de irse. Capaz de llevar 3 años sin presentar presupuestos generales del Estado. 3 años. En abierta rebeldía constitucional, incumpliendo de forma consciente y reiterada una de las obligaciones más básicas y despreciando a esta Cámara y a todos los españoles. La respuesta fragmentada
a la que llegó el Consejo de Ministros con el segundo Real Decreto, al que no me he referido, el 8/2026, crea una situación de gran inseguridad jurídica, porque ese segundo Real Decreto introduce medidas como la prohibición de despidos hasta junio del 26, la prórroga automática de los contratos de alquileres en el ámbito de la vivienda, que pueden tener una vigencia muy reducida, algo más de 30 días. Medidas, por lo tanto, que nacen con fecha de caducidad, porque todo apunta a que ese Real Decreto no será convalidado en esta Cámara. Y eso genera incertidumbre, desprotección y una enorme inseguridad. Frente a esta forma de actuar, hay otra manera de hacer política, la que mi grupo ha defendido desde el inicio, con medidas para reducir de forma inmediata la escalada de los precios energéticos, de apoyo a la industria y de devolver el poder adquisitivo a las viviendas, reduciendo la carga fiscal, adaptando el IRPF a la inflación y articulando ayudas directas que lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. No se trata, señorías, de una cuestión ideológica, sino de eficiencia, de entender que en un contexto como el actual, cada día cuenta y cada día de retraso tiene consecuencias reales en la economía de las familias y en la actividad de las empresas. Por eso, esta moción sigue siendo necesaria, porque no basta con reaccionar, hay que hacerlo a tiempo, con coherencia y con la intensidad adecuada. Se ha registrado una enmienda de Vox, que por su extensión bien merece que la presenten como una iniciativa independiente. No podemos aceptarla porque desvirtuaría nuestra moción. Termino. El balance es que después de varias semanas de inacción, el Gobierno aprueba 2 reales decretos leyes. Tarde, dividido y a medio camino. Tarde porque los españoles ya llevan semanas pagando la crisis. Dividido porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Y a medio camino porque han evitado incluir medidas que realmente aliviarían a las familias. Y ese es su modelo. Reaccionar cuando no queda más remedio y hacerlo sin llegar hasta el final. Una vez más, el Gobierno llega tarde y quienes acaban pagando son los de siempre, los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Garrido. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor González Robato Perote.